¿Se puede presentar a la cámara? ¿Me puede decir su nombre y a qué se dedica? Soy Radio Luzmilo y por el momento no estoy trabajando. ¿Puede contarnos qué es lo que sucedió? No se puede fumar aquí. ¿Quieren que les cuente o no? Se los diré como él me contó y claro, con mis recuerdos complementarios. ¿Listo, jefe? ¿Qué chingados? ¿Qué quieren? ¿Cuál es el problema? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Por favor. ¡Pasa, güey! ¿Tienes el dinero o no? No, güey, no, güey, perdón. Te dije que por la mañana, güey. Te dije que por la mañana, güey. No, güey, perdón, güey. Por favor, güey. No le puedes. ¿Qué pedo? Cierra, güey, cierra. ¡Ya estoy cerrando! ¿Por qué disparaste, cabrón? Güey, no mames. ¡Cálmate, güey! No digas mamadas, pendejo. Tienes que estar calmado. Ya, tenemos que Tenían que seguir. tener todo controlado. Cierra, fuera, cierra. Hola. Hola, bro, ¿qué haces? Nada, acá estoy cocinando. ¿Cómo te está quedando? Hasta ahorita está delicioso. Yo no he comido nada, te lo digo. ¿Y eso por qué? Pues es que mamá es productor y no hay nada mejor. Pues se me hace que deberías de pedir una pizza. Bueno, y Escuché que ya estás de vacaciones. sí, así es, ya llevo varias semanas. ¿Cómo te fue en la escuela? Yo diría que bastante bien. ¿Hiciste amigos? Sí, bastantes. ¿Y los has invitado a tu casa? Ya saben que vives solo, podrán hacer fiestas grandes. Pues no, ahorita están todos de vacaciones, así que no creo que han podido. Sigas tomando tus pastillas. Sí, la misma dosis. Ok, me alegra que sigas con tus
llegar, hermanita. Nos vemos pronto, ¿va? Ok. Hasta luego. Ya me avisaron lo que sucedió. Lo puedo explicar. No tienes nada que explicar. Por tus pendejadas que se muere alguien. No fue mi culpa. No me hables así. Aparte me avisaron que mataste al objetivo, ¿verdad? Mira, para el siguiente objetivo necesitamos a alguien que pueda manejar el equipo y así mismo. Pero... Nada de peros. Tu hermano inició esto. Y si estás aquí es por él, ¿ok? Así que deja de estarla cagando y ve por alguien que pueda manejar el puto equipo. ¿En dónde se vieron? En un café cerca de mi casa. Lo cité a las 4 de la tarde. Él sabía para qué lo había citado. No. Eso lo buscaba alguien que quiera ver. ¿Ya pediste algo? No, te estaba esperando. Creo que solo voy a pedir un vaso con agua. ¿En serio no quieres pedir un café o algo? No pienso que haré mucho tiempo. A ver. Sí. Entonces, vas en prepa 6. ¿Haces? Nunca te había visto. ¿Vas a alguna actividad? Sí, de hecho, en mi club de ajedrez. Club de ajedrez. No sabía que habías en la escuela. De hecho, hay bastantes integrantes. Entonces, eres bueno en esas cosas. ¿Qué clase de cosas? Sintáctica y todo eso, ¿sabes? Supongo que sí. Entonces, creo que tengo una propuesta para ti. ¿Y se acuerdan exactamente de qué platicaron? Mis recuerdos de esa plática son bastante vagos. Radio. ¿Me podrías decir cómo era Joaquín en esa época? Era un hombre solitario, se podría decir. Ya que se abrió bastante rápido conmigo. Me platicó desde que vio hasta que comió días antes de verse conmigo. ¿Y solo con esa plática pensaste que fuera un maníaco? No pareciera que hiciera algo fuera de lo normal. Solo un hombre común con una vida común. Eso era todo. ¿Listo? ¿Por qué decidió esperar? No recuerdo la razón en específico.
¿Te platicó de lo que pasó ahí? ¿Y qué crees tú que haya pasado ahí? No lo sé, pero sé que a partir de ese momento empezaron a confiar más en él como líder que en mí. ¿Me perdí de algo? No, no te perdiste nada. Y entonces llegamos a Voy. Pues quería darte una sorpresa. Pasa, pasa. Gracias. ¿Y los chicos? ¿A dónde se fueron? Siéntate. Me dijeron que no estuviste en el objetivo anterior. ¿Es cierto? ¿Qué no me vas a contar? Mira, solo quería decirte que el siguiente objetivo... Joaquín, tu amigo. Pero León... No me vuelvas a llamar León. ¿Entendiste? ¿Te la sigues tomando? Sí me las he seguido tomando. Ay, oye, tengo que ir a comprar leche, así que... ¿No quieres que te traiga lo de la tienda o no sé? No voy a quedar a seguir viendo. Ok. Papá, no creo que sea buena idea. Por favor, escucha. Te dije que ya, cabrón. Ya envié el grupo. ¿Te contó qué hizo después? ¿Sabes? Yo conocí a tu padre hace mucho tiempo. Tu hermano me lo presentó. ¿Ese es mi hermano? ¿Quién eres tú? Yo soy Liz. Soy un antiguo amigo de tu hermano. ¿En qué etapa de su vida lo conociste? Antes de que se volviera loco con ese examen. Eso lo cambió por completo. Sería de mucha ayuda saber dónde se encuentra tu hermano ahora. ¿Quieres que te cuente sobre Joaquín o de mi hermano? Continúe con la historia.
Joaquín, ¿qué haces aquí? Solo vengo a hablar. No eres bienvenido aquí. Solo vengo a solucionar las cosas. Hace unas semanas asesinaron a mi hermano. Lo lamento mucho. No lo lamentas. Y yo sé que tú tampoco. Yo no tuve nada que ver, en serio. Tus palabras significan mierda para mí. Por favor, déjanos ir. No, porque sé que entonces ustedes vendrían y me buscarían. Yo sé que tú no lo hiciste. ¡Pinche argentino! Yo soy uruguayo. Ya se puede retirar. ¿Eso es todo? Sí, es todo. ¿Qué van a hacer con la información? Pronto lo sabrás. Va para la rebelión. Y en otras noticias, el gobernador Joaquín Lecón acaba de declarar la guerra sobre todos los países. Aquí un poco más de información. Estados Unidos, China, Japón, todos ellos no se comparan a Jalisco. Nosotros somos potencia mundial. Y desde ahora les prometo que todas sus mascotas también pueden ser sus parejas. Pueden casarse, tener relaciones sexuales con ella, lo que ustedes quieran. En respeto a mi antiguo presidente y seguidor y amante, Andrés Manuel López Obrador. Joaquín, 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 Joaquín.